¿Entrará en bienes personales? Sí, puede ser, puede ser. Puede ser. Hola, Iván Sasovsky con nosotros. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, buena pregunta la que decía Carolina, ¿no? Esto lo tenés que declarar, ¿no? Sí, claro. En bienes personales están todos los bienes alcanzados. ¿Eso también? Sí. Sí. Bueno. Y sí, porque es a veces un lujo. Sí. Lo único que no hay que declarar de forma específica son los bienes del hogar, que se presume un 5% del total de los bienes. No es que no pagas por eso, pero hay una presunción que incorpora todo eso. Pero si vos tenés un botecito en tu casa, ¿hay que declararlo? ¿Un botecito que cuesta...? Sí, como otros bienes, pero sí hay que declararlo al valor de compra. Quizás ahí no tengo que una evaluación fiscal como si lo tengo en algún tipo de automotor, pero sí las naves y los yates, sí, obviamente también forman parte del patrimonio. Repasemos, bienes registrables, ¿no? En el caso de los autos, embarcaciones, casas, bueno, ni hablar, bien inmueble, aviones. Ni hablar, aviones, pero también cuentas bancarias. Cuentas bancarias. Con el tema de las cuentas bancarias hay que tener en cuenta que solamente aquellas que no sean cajas de ahorro son las que están alcanzadas por el impuesto. Y a partir de la reforma que se pretende aprobar para el año 2019, esto no se tocaría. Con lo cual, como el impuesto sobre los bienes personales es una foto al 31 de diciembre de cada año, no importa dónde vos tengas el dinero el día previo, lo que importa es dónde la tenés el día 31 de diciembre, por lo tanto mucha gente por ahí tiene dinero en su casa y el 31 de diciembre lo deposita para que no esté alcanzado, dado que las cuentas... cajas de ahorro se encuentran exentas, las cuentas corrientes se encuentran grabadas. Las cuentas cajas Ahora, de ahorro. ¿cuáles son los cambios? $100. ¿Cuáles son los cambios? A diferencia, perdón por la corrección, creo que el dictamen que se aprobó en comisión tiene algunas modificaciones. El mínimo no imponible se estableció en 3 millones, no en 2. Es decir, de 0 a 3 millones. De 0 a 3 millones. Las alícuotas en principio serían las mismas. Cambia un poco que el tope max, o sea, el tramo máximo comienza con los 18 millones y no con los 20. Y lo que plantea es justamente volver a instaurar el impuesto sobre los bienes personales de carácter general con una alícuota mucho más alta de la que se había aprobado allá en 2016 cuando salió la ley del blanqueo. Recordemos que la ley del blanqueo lo que hizo fue prometerles a aquellos que estaban fuera del sistema que una vez que se inseren sus bienes, lo que iban a tener que tributar iba a ir bajando hasta quedarse en una tasa plana, o se hablaba en ese momento que iba a desaparecer del 0,25% del dinero sincerado. Eso se fue cumpliendo, la tasa bajó para el año 2017 y en el año 2018 también. De hecho, ahora va a ser del 0,25%. Lo que hacen a partir de esta nueva ley de presupuestos es volver a un esquema de un impuesto que, la verdad, se encuentra en muy pocos países alrededor del mundo. Va a ser más duro, mucho más duro. O sea, es más duro en todo sentido, porque atenta contra la seguridad jurídica de todos. ¿Por qué? Y porque si a vos te dicen que las reglas del juego para que vos entres al sinceramiento, ¿vos te referís al blanqueo? Al blanqueo, eran tales que vos ibas a tener que tributar determinados impuestos sobre esos bienes, y el mismo Congreso prácticamente que aprobó esa ley un año más tarde te vuelve a instaurar un impuesto que grava tu patrimonio, claramente es un atentado contra la confianza, porque claro, en definitiva, dejás de ser creíble. Claro, dejas de ser creíble y dejas de mantener un estado de permanencia o de seguridad jurídica, que es lo que se necesita en materia tributaria. Ahora, ¿cuál es el valor que se toma en cuenta para pagar bienes personales? Porque si nos seguimos por el mínimo no imponible, que es de 3 millones de pesos, estamos hablando aproximadamente de $80.000, $90.000, ¿no? Sí, o al tipo de cambio de hoy. Al tipo de cambio de hoy, pero digo, por eso, sí. $79.000 con $1 a 38 sería. Sí. Digo, ¿qué se toma en cuenta para pagar bienes personales? Para bienes personales se toma en cuenta todo el patrimonio de las personas, tanto de los bienes en el país como en el exterior. Hay que tener en cuenta algo que es crucial. Se toma en cuenta el valor de compra o el valor fiscal. Y el valor fiscal se otorga por la evaluación que hace cada una de las provincias sobre tu inmueble, por ejemplo, para lo que es, para la determinación del impuesto inmobiliario. ¿Qué fue lo que pasó? Como iba a desaparecer el impuesto sobre los bienes personales, la provincia, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires y todas las provincias lo que hicieron fueron revaluaron todos los inmuebles. Estamos hablando de inmuebles urbanos como inmuebles rurales, las casas.
para el pago del impuesto inmobiliario. Entonces, por más que se actualice el monto a través de la tabla que estamos viendo, a partir del cual se va a pagar el impuesto sobre los bienes personales, al aumentarse las bases imponibles por revalúos que hicieron cada una de las provincias, claramente lo que se va a recaudar va a ser mucho más. Ahora, ¿podemos hacer un repaso de Sí. qué bienes entran acá? O sea, Entra tu casa, la absolutamente casa de todo. familia. Entra absolutamente todo. La ley lo que prevé es, como les digo, sacar una foto el 31 de diciembre de cómo es tu patrimonio y en función a eso tributás una alícuota. Lo que cambia es cómo se evalúan los bienes, pero se encuentran grabados casi todos los bienes, excepto casos muy puntuales como estos que les estaba planteando, que eran los depósitos en cajas de ahorro, tanto en dólares como en pesos, las inversiones en títulos públicos, nacionales, provinciales o municipales, y hasta ahora estaban exentos del impuesto sobre los bienes personales los inmuebles rurales que estaban en cabeza de las personas físicas. Bueno, ahí hay dudas. Exacto, porque estaban grabados en mínima presunta, que era un impuesto que ahora ya desaparece. Claro, al desaparecer mínima presunta, ahora le ponen a los campos bienes personales. Exacto. Lo que pasa es que, ¿qué te dicen en el sector agropecuario? Son bienes productivos, entonces tenés que grabar las empresas también. Exacto, y ¿No? lo que planteaban era que el impuesto sobre a la ganancia mínima presunta se tomaba como pago a cuenta del impuesto a las ganancias y no lo va a hacer así con el impuesto sobre los bienes personales. Pero en definitiva entran todos los bienes. Por más que sea tu casa sea tu único bien o tu auto Sí. sea el único bien que tenés, vos tenés que pagar Sí. bienes personales sobre eso. Y es más, lo más gravoso de nuestro impuesto al patrimonio es que en realidad no es un impuesto al patrimonio, es un impuesto a los activos. ¿Por qué? Porque si yo me endeudé para comprarme mi casa, Sí. y en realidad mi patrimonio es cero, porque Claro. tengo tantos Tenés deuda. activos como deudas. Sí. En cambio, ¿Y ahí qué pasa? Terminás tributando porque no se deducen los pasivos, excepto los pasivos que sean hipotecarios para una única casa, pero en la mayoría de los bienes, si yo me endeudo para comprar un auto, para obtener cualquier tipo de bien, no se toma el patrimonio neto, es decir, bienes menos deudas, solamente se toman los bienes, por lo tanto... Salvo que tengas un crédito hipotecario por esa casa. Por esa casa, pero es por la única casa. Si vos tenés un crédito hipotecario porque compraste la casa, Por casa única, al valor por de bien. escrituración tenés que restarle el crédito hipotecario. Exacto, pero Valor igual siempre tenés que compararlo con el valor fiscal. No, claro, desde luego, si es mayor o menor que Exacto. pero seguramente el valor de escrituración va a ser mayor al valor fiscal. Sí, depende la jurisdicción. Depende de la jurisdicción. En la ciudad. Ahora, familiarmente, ¿cómo es? O sea, Cada es uno- por persona esto. Bueno, esto es personal. De hecho, cada uno por ejemplo, los miembros de Una los familia, cónyuges, matrimonio, sí. cada uno paga el impuesto sobre los bienes personales que estén a su nombre. Y si está, suponete que ganancial, viene sí, una casa... ganancial. Se declara Claro, el dividido, es algo, 50%, suponete, de el 5 o 6 millones. 50% cada uno. Cada uno. En ese caso, lo que se hace es se disminuye en definitiva el monto final que se tributa porque tomás los dos mínimos no imponibles. Hay que recordar otra cosa. A diferencia de la redacción actual, que lo que establece es un mínimo exento, es decir, una vez que se supera el mínimo no imponible, se tributa por todo. Lo que plantea la reforma es que pasemos a un mínimo no imponible como el de ganancias, es decir, que vos, una vez que superes los 3 millones de pesos, por ejemplo, 3 millones 100 mil pesos, vas a tributar solamente por los 100.000 que exceden y no por los 3 millones que formaban sí, puestos. siempre es así, ¿o no? Exacto. Por el antes excedente, no. uno se tributa. Exacto, siempre por el excedente. Hasta en el esquema anterior no. Se Ajá. tributaba, una vez que superabas, tributabas por todo. Bueno, eso va a bajar sensiblemente. Eso va a bajar. Dentro de la... ¿Siempre o tiene un límite? No, siempre se toma lo que supera los 3 millones de pesos. Eso se toma para todos los patrimonios. Acá lo más gravoso son para todos aquellos que, por ejemplo, tienen muchos inmuebles. ¿Por qué? Porque si yo tengo activos que son líquidos, es decir, dinero en efectivo, lo puedo depositar en una caja de ahorro para evitar el impuesto, puedo comprar títulos públicos para evitar el impuesto, puedo hacer inversiones en acciones que si bien están grabadas lo pagan las empresas. En cambio, si tenés un departamento o una propiedad, no solo te aumentó la evaluación por esto que hablábamos del revalúo inmobiliario que hicieron cada una de las provincias, sino que también lo que pasó es que no tenés forma de escapar de este impuesto. Por eso hay muchos inmuebles que se encuentran en venta, en countries, por ejemplo. Acá los que van a estar en problemas seguramente son aquellos que a lo mejor compraron su primera casa en los últimos 3 años, ¿no? Que la pagaron a lo mejor $100.000, $120.000, $150.000, porque en pesos seguramente escrituraron a una cifra mayor, ¿no? a los 3 millones.
Sí, lo que pasa ¿no? ahí... Ese es el punto, es decir, los últimos años. Aquel que compró atrás... No, pero están los revaluados Pero igual también. siempre se toma el valor de compra, o sea, yo lo que hago es tomo el valor de compra al momento del tipo de cambio de la escritura. Claro. O sea, no es que se mantiene valuado en dólares. No, Luego claro, lo eso. que hago es compararlo con la evaluación fiscal y Exacto. de ambos tomo el mayor. Sobre eso ¿Y si termino vos le pagaste tributando. menos que la evaluación que Termina, tiene? no importa, No es una importa. presunción que establece la ley. Lo mismo No, para, no hay manera de para los pelearlo, digo. automóviles. Bueno, Esto sí, lo es- decía por los autos. En los porque autos justamente también. Se establece una pasa tabla mucho en todos los autos años eso. que la FIP establece el valor fiscal según el año en el que adquiriste el auto. Hay que tener en cuenta que si el auto tiene 5 años, o sea, ya el valor tiende a cero, amortiza. porque Claro. está amortizado, no es que se mantiene el valor al momento de la compra, ¿no? Bueno, es complejo, habrá que comprar títulos. ¿no? Habrá que comprar habrá que comprar títulos. títulos y acciones que no tienen ni ganancia, no tributan ganancia, ¿no? Y habrá que ver cómo Claro. queda el impuesto ahora con la aprobación de la ley de presupuesto, porque hay muchos temas tributarios dentro de la ley, no solo bienes personales, el impuesto a las ganancias de los jueces, un montón de situaciones que realmente nos van a poner de nuevo en un esquema distinto frente a la tributación. Igual si el gobierno le quiere cobrar el impuesto a las ganancias a los jueces, podría hacerlo porque es una acordada. Exacto, no hay ningún, hoy no hay nada, es decir, no hay ningún vos impedimento. si querés tener la decisión política de cobrarle a los jueces, se lo Exactamente. cobrás, porque es una Sería un acordada. gran ejemplo. Exactamente, para hoy todo. por hoy solamente tributan 8 jueces el impuesto a las ganancias porque es acordada, como bien decís. No hay ninguna reforma legal que pueda dar la marcha atrás, Claro. y solamente la decisión del Poder Judicial es la que determine que esta casta vuelva a pagar el impuesto. Gracias. No, muchas gracias por la invitación y feliz día a todas las madres y en especial a mi mamá. Muy bien, ahí está. Muy bien, bien Iván, Ahí está.